micrófono y ya seguimos. Ahí se ve la presentación, ¿sí? ¿Me confirma alguien por voz? Ahí se oye. Listo, bueno, leishmaniasis. Amigos, lo primero que les quiero decir de leishmaniasis es que las guías en este país son una basura. Hay dos guías, la que está aquí, que es lineamientos para la atención clínica, esa es como la última, es como de 2017, pero es súper incompleta, dice como, o sea, nombra criterios y algoritmos diagnósticos que ahí no están. Entonces tuve que buscar esta, que es más vieja, del 2013, y como que complementar entre las dos para traerles como una información más real. Y pues aquí nos está amigo el boletín epidemiológico semanal de la semana 11. Entonces, pues ya sabemos, la leishmaniasis es una enfermedad parasitaria, hay más especies de parásitos del género Leishmania y la transmisión se da por la picadura de hembras de estos insectos dípteros hematófagos. Los reservorios pueden ser animales silvestres o animales domésticos. Silvestres tenemos como los roedores que son silvestres y domésticos encontramos los perros. La infección en el hombre puede transmitirse o darse a partir de un ciclo zoonótico que se refiere a que el vector pica al reservorio animal y luego al humano, o de antroponótico que pica a un hospedero humano y luego pues a otro humano y lo infecta. En el ser humano la infección de la leishmaniasis puede dar en tres formas diferentes, que es la cutánea, la mucosa y la visceral. La presentación de estas enfermedades va a depender de la especie de leishmania que pique, la respuesta inmune del hospedero y del huésped, perdón, y de otros factores. Especialmente esta enfermedad la encontramos en regiones tropicales y lo que vemos aquí son los cromastigotes, que sería lo que vemos en sangre. Con respecto a la epidemiología, es una patología endémica en todo nuestro territorio, pero no lo tenemos ni en las islas de San Andrés ni en Bogotá. Entonces, estima que en nuestro país tenemos 11 millones de personas que se encuentran en riesgo y que la transmisión da sobre todo en áreas rurales. Con respecto a la epidemiología, entonces lo que les decía, la leishmaniasis tiene tres formas de presentación y en el país se encuentran, esperen, creo que están escuchando la licuadora de mi mamá. Confirmo, sí. Y creen que mi mamá termina de hacer el sigo. Y sigo, qué pena. Pues la verdad no tapa el audio, pero bueno. Es que yo sí no puedo escucharlo, no puedo escuchar ni mi pensamiento, amiguito. Esa vaina suena muy duro. ¿Le subió la velocidad? No pesa la licuadora. Ya volví. Entonces, la epidemiología la vamos a encontrar separada en leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral. No hay como una cuantificación de los casos de leishmaniasis en total. La que más se presenta en nuestro territorio es la cutánea. Y miren aquí, este sí no está separado como por semanas, sino más bien por meses. Y aquí tenemos el reporte desde 2017 hasta 2020. Y vean, acá solo hay un mesecito. Y si lo comparamos con ese mes en periodos anteriores, pues realmente la cantidad de casos es mucho menor. Tenemos 119 notificados. Aquí en el mapa podemos ver lo que les decía. Todo lo que está en gris son los departamentos en donde hay un decremento como tal de los casos, y en amarillo debería estar en donde se incrementó, pero realmente no, y el resto de municipios está estable. Aquí tenemos como una descripción de cómo se presentan los casos. Entonces vemos que la mayoría de personas pertenecían al régimen contributivo, que donde más se presenta es en militares y agricultores, que la mayoría de casos se dieron en hombres y que la mayoría son en un área rural, y las personas afectadas en general son personas entre 15 y 44 años. Leishmaniasis mucosa, también encontramos lo mismo. Si ustedes vienen y miran aquí, en el primer mes de este año está disminuido con respecto al primer mes de los últimos 3 años. De esta tenemos solo el reporte de un caso, donde encontramos que fue en el Guaviare, y la incidencia pues quedaría que ha bajado de 0.01, pero tendremos que ver, y veríamos que la cantidad de casos tratados son del 100%.
Que tenemos acá también, que fue un hombre que era en un escenario completamente rural, que era una persona de trabajos varios y que tenía entre 15 y 49 años. Acá tenemos a la leishmaniasis visceral. Entonces tenemos 5 casos notificados, de los cuales uno se descartó, 3 están probables y uno está confirmado. Entonces tenemos confirmados por laboratorio 100 de 100. Y aquí tenemos un mapita donde nos dice como cuáles son nuestros focos históricos. Y vemos que el lugar más jodido es Bolívar. ¿Listo? Aquí, más que todo en la costa norte. Aquí también tenemos que, pues, se acuerdan que son 5 notificados, pero como tal confirmado solo uno, entonces tenemos que era una persona indígena y aquí tenemos que es de Bolívar el Cabo. Entonces la leishmaniasis cutánea, ahora sí nos vamos a enfocar ya una por una. La picadura del vector es muy dolorosa y popularmente la gente la describe como una pringadura de manteca, o sea, como si a uno le saltara aceite. Y lo que queda es como una mácula de 1 centímetro de diámetro y se encuentra rodeada por un halo más claro. El periodo de incubación aquí varía entre 2 semanas y 2 meses. Entonces, miren, estas fueron imágenes que encontré como en diferentes artículos de cómo queda la mácula. Entonces, imagínense que esto es más clarito en la periferia. Después tenemos un granuloma dérmico que de verdad en ningún lado encontré fotos de un granuloma dérmico por leche, y pues no les voy a decir mentiras. Y aquí tenemos la lesión inicial, que es una pápula o un nódulo redondeado. Y entonces aquí nosotros ya decimos, esto ya es leishmania, porque esto puede ser cualquier otra cosa. Y luego vamos a tener las úlceras, esa es como la evolución. Entonces las manifestaciones clínicas son unas úlceras que están cubiertas por una cosa que está bien adherida y en el fondo de la lesión. Y cuando la retiramos hay mucho sangrado o sangra fácil. Al desprender esa úlcera, la costra, vamos a ver úlceras típicas con un fondo que es limpio, que es rosado, con tejido granuloso, que tiene unos bordes elevados, irregulares, es completamente indolora y es más bien indurada. También podemos encontrar otras manifestaciones como las úlceras sobreinfectadas por otros agentes microbianos. Entonces, siempre aquí esto está como fibrino purulento. Y aquí también podemos ver linfangitis, que sería la invasión de los cordones y los ganglios linfáticos en la misma región donde encontramos la úlcera o cualquiera de estas otras. Las manifestaciones clínicas, recuerden que estamos hablando de la cutánea, entonces es un paciente que tenga las lesiones cutáneas, que venga de un área donde yo sé que hay leishmania y que cumpla una de las siguientes, que cumpla 3 o más de las siguientes, que no tenga una historia de trauma, porque realmente estas lesiones pueden confundirse con quemaduras. La otra es evolución mayor de 2 semanas, las úlceras, que tenga también otras lesiones nodulares y que pueda tener lesiones satelitales o una adenopatía general localizada en la misma región en donde tiene la úlcera, la lesión nodular o cualquiera de las otras manifestaciones. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial. Dependerá de si es una leishmaniasis cutánea localizada, que sería lo que vimos, esa lesión, esa úlcera. Entonces podría ser piodermitis, esporotricosis, bueno, puede ser hasta un carcinoma vasocelular. Y podemos tener que la leishmania cutánea difusa, si podemos confundirla con cosas como linfomas cutáneos, lepalepromatosa, neurofibromatosis, y esta es una imagen de cómo se vería la leishmaniasis difusa. Entonces ven que sí, o sea, sí parece lepra, más que todo esto. Listo, entonces vamos con el manejo. El manejo, pues evidentemente tiene una historia clínica completa, indagar el motivo de consulta y especialmente enfocarnos en antecedentes. Lo que nos importa de antecedentes es de dónde viene, su procedencia, su residencia y si tienen nexos epidemiológicos. Al examen físico, pues vamos a encontrar una úlcera indolora que ha tenido un crecimiento lento y que puede o no estar asociada a un compromiso linfático o a una adenopatía regional. La úlcera típica, o sea, lo que vamos a ver la mayoría de las veces es una úlcera redonda, de bordes elevados, eritematosos, acordonados, más o menos regular, indurada, centro limpio, granuloso, y que puede registrar o no unas, digamos, lesiones satélites alrededor de eso. Tenemos que pensar que esta es como la manifestación más común
espectro clínico de la leishmaniasis, pero esto realmente es variado, era lo que les decía, no solo vamos a encontrar úlceras, sino podemos encontrar pápulas, nódulos, placas, placas ulceradas, placas verrugosas, entonces realmente puede manifestarse de muchas maneras, pero lo que generalmente sucede es que vamos a ver esta úlcera. Entonces, el esquema paraclínico de diagnóstico que tenemos es un frotis directo, que dice que se puede hacer en algunos primeros niveles. Tenemos una biopsia, que eso es para el segundo nivel, cultivos, que es el tercer nivel, igual que PCR, y aquí tenemos esta prueba Montenegro, que ya vamos a ver cómo cuál es su utilidad. Una vez que confirmemos un caso y le definamos un tratamiento, debemos hacer notificación. Todas estas enfermedades que hemos visto en VEX se notifican. El examen directo, entonces, el primero, sí, el frotis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar 3 muestras del borde activo del centro de la úlcera, porque eso me aumenta la sensibilidad. En las lesiones crónicas ya esto no lo puedo hacer como las que están cicatrizando, porque no voy a obtener nada. Entonces aquí tengo que hacer es por aspirado. Igual esto no lo puedo hacer. Si la úlcera tiene unos bordes sobreinfectados, sería que yo le meto antibiótico previo a la realización del examen directo. Sin embargo, a veces no podemos ver los pacientes y tampoco podemos perder la oportunidad de hacer el diagnóstico si eso está sobreinfectado. Entonces lo que podríamos hacer es tomarla de una lesión satélite latina. La biopsia está indicada cuando ya he hecho 3 veces, o sea, ¿se acuerdan que en el examen directo tomo 3 muestras? Pues eso lo hice 3 veces y todos me han salido con resultados negativos. Entonces ahí hago una biopsia, pero acuérdense que biopsia no es de primer nivel. Luego tengo indicaciones para cultivo. Es un paciente con 3 exámenes directos negativos, con una prueba Montenegro reactiva y una biopsia que no sea conclusiva, o pacientes que no vengan de áreas, digamos, en las que hay leishmaniasis. La prueba de Montenegro, ya vamos a ver qué es, para que no se asusten. La prueba de Montenegro se parece mucho a la prueba de la tuberculina, entonces es un método indirecto para el diagnóstico de la leishmaniasis y corresponde a una reacción de hipersensibilidad tardía. Entonces consiste en que yo aplico un antígeno que está compuesto de promastina, y esos vienen de cultivos, están fenolizados y lo pongo en trago. Y a las 48 o 72 horas hago una lectura. Y será positiva si tengo un nódulo inflamatorio de 2 milímetros o más, lo que les decía, semejante al de tuberculina. Si me aparece una flictema, eso me indica una reactividad altísima. Entonces, miren, se ve así más o menos. Hagamos de cuenta que aquí se ve como el nódulo de más de 10 milímetros, dice aquí en la imagen. Y aquí se ven que hay como flictena, o sea, esto es muy reactivo. Listo, tratamiento supervisado. Yo debo confirmar el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. Ahorita les voy a mostrar que esto, o sea, de verdad es una pereza hacer el diagnóstico de esto, y en ninguna de las 2 guías queda claro cómo tengo que confirmar el diagnóstico por laboratorio antes de empezar. Lo que pude concluir es que sí. Y que antes de yo empezar el tratamiento, más que todo si voy a usar estos antimoniales pentavalentes, debo tomar estos exámenes. Pruebas hepáticas, amilasa lipídica, cuadro hemático, creatinina 1, electrocardiograma si es alguien mayor de 45 años, pruebas de embarazo en mujeres en edad fértil, los electrolitos, el nivel de electrolitos buscando hipocalemia cuando voy a usar anfotericina B, la glucosa basal si voy a usar pentamidina. Entonces esto, para iniciar tratamiento, yo lo tengo que tomar si voy a usar antimoniales pentavalentes. Si yo no lo tengo, yo remito a ese paciente, ¿sí? O tomo las muestras y remito al paciente para que se inicie el tratamiento en otro lado. El tratamiento en adultos, entonces, la primera línea del tratamiento, que tiene una muy buena evidencia, es antimoniales pentavalentes, el antimoniato de meglumina. La dosis es de 20 miligramos por kilogramo día, vía intramuscular o endovenosa, y se da una sola dosis al día. La dosis máxima por día es de BSC, que son 4 ampollas diarias. Miren, aquí les trae como viene, es 1.5 en 5 mililitros. Este ejemplo que les puse aquí de la mano, eso es copiado tal de la guía y lo puse ahí para que tengamos en cuenta una cosa. Y es que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que porque yo le calculo con peso me da más de 20 cc al día, yo no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, cuento cuántos cc por encima de 20. Por ejemplo, si tengo que darle 22 cc día, entonces sobre 20 tengo 2 cc. Entonces le voy a dar 2 días más de tratamiento de una dosis de 20. ¿Listo? Entonces, volvamos.
Si yo calculo la dosis y tengo que darle por ese peso al paciente 22 diarios, me supera en 12 cc la dosis máxima al día, entonces ¿yo qué hago? ¿Cuántos cc están por encima del 20? 2. Entonces todos los días le voy a dar 20, ¿cierto? Y le alargo el tratamiento los cc que esté por encima de 20. ¿Sí me hizo entender? Lo que les decía, ese ejemplo de ahí abajo está mal, o sea, si quieren revísenlo, porque de pronto yo soy muy bruta y no lo entendí, pero esto está mal, o sea, a mí no me dio por ningún lado calculándolo con esta presentación. Listo. El tratamiento en adultos de segunda línea, que sigue teniendo una buena evidencia, es este, que es la miltefosina, entonces vía oral, 1.5 a 2.5 miligramos por kilogramo día, con dosis máximas de 150 miligramos diarios durante 28 días. Aquí tenemos como otras dos opciones de tratamiento, pero realmente la evidencia de eso no es buena. Entonces podía usar el isetionato de pentamidina o podría usar anfotericina de liposomal. Ustedes van a ver que la anfotericina la usamos en otro contexto, pero digamos que para la leishmaniasis cutánea la evidencia no es tan buena. Entonces seguimos. Los pacientes pediátricos vamos a tener una consideración de dos cosas, que sean mayores de 18 meses y lo que la guía recomienda es que si ese peladito pesa menos de 10 kilos, no se queden con él. Es mejor que ustedes hagan una remisión de ese niño porque ahí dice póngale anfotericina B, pero ni siquiera ponen la dosis. Entonces ya saben, si es un niñito y ustedes sospechan leishmania y tiene menos de 18 meses o tiene un peso menor a 10 kilos, es mejor que lo remitan. El paciente pediátrico de más de 10 kilos le vamos a dar miltefosina, vía oral 1.5 a 2.5, es lo mismo que en los adultos, máximo 150 miligramos diarios durante 28 días. Y si tenemos una falla terapéutica, le vamos a dar antimoniato de meglumina. Bueno, este tratamiento especial, la verdad, en todo lado dicen que eso tiene una evidencia muy baja, que uno solo lo debe usar si de verdad es como el duro de la leishmaniasis y lo ha hecho 1000 veces, que es usar como tratamientos localizados. Entonces es hacer infiltraciones intralesionales antimoniales pentavalentes, con antimoniales pentavalentes, cubriendo las úlceras, realizándolo de 3 a 5 veces por semana, de acuerdo a la respuesta clínica, pero la verdad eso no lo recomiendan, yo no me metería a hacer eso. O hacer termoterapia o crioterapia. Entonces, pues la verdad yo se los coloco porque está en la guía, pero eso a nosotros no nos corresponde y nosotros tenemos estos tratamientos que tienen muy buena evidencia. Listo, el seguimiento de estos pacientes, entonces ya le tengo el diagnóstico confirmado, ¿cierto? Y le tengo que tomar esos exámenes para empezar el tratamiento. Y cuando él me llega, ya se le cicatrizó la lesión y le veo criterios clínicos de curación, no le administro ningún tratamiento, sino que hago un control estricto de ese paciente. Ya les voy a mostrar cuáles son esos criterios. Esto es lo que les decía, que curación tenemos que haya una epitelización total de la lesión y un aplanamiento del borde activo de la úlcera, que haya desaparición de la induración de la base, que haya cicatrizado toda o que haya desaparecido la linfangitis si la tenía, ¿sí? Si yo tengo un paciente que yo le doy su tratamiento y él a mí no me hace curación clínica, o sea, esto, yo paso a hacer pruebas parasitológicas, que ya vamos a ver cuáles son. Más adelante les voy a nombrar esas parasitológicas. Listo. Vamos a hablar de la segunda manera en la que se puede presentar la leishmaniasis, que es visceral. Entonces, la leishmaniasis visceral puede presentarse de manera abrupta o puede ser gradual o muy silenciosa y la verdad se parece a todo, ¿sí? El periodo de incubación más o menos desde la picadura va entre 2 a 6 meses y esta sí puede llegar a ser fatal si yo no tengo un diagnóstico oportuno. En las personas que tienen un inmunocompromiso puede llegar hasta manifestarse décadas después de que tuvo la picadura. Este se da por otro bichito que es el Leishmania infantum y esta afecta principalmente a los niños menores de 5 añitos o a las personas con inmunocompromiso, a la gente con desnutrición y es la forma más grave de leishmaniasis y es porque tengo una invasión de los parásitos a los órganos y tejidos hematopoyéticos. Entonces, las manifestaciones clínicas, lo que les decía, son cosas puede ser de todo, de hecho. Ahorita les voy a mostrar cuál es nuestro principal diagnóstico diferencial. Entonces, tengo fiebre, tengo pérdida de peso, linfadenopatías frecuentes, están generalizadas, son nódulos firmes, no dolorosos, pancitopenias, patosplenomegalia, especialmente la esplenomegalia. Entonces, miren,
Aquí sale un cuadrito y eso es lo que, digamos, nos va a llevar a pensar que podemos estar hablando de una leishmaniasis visceral, que es el síndrome febril prolongado con esplenomegalia en los pacientes que les decía. VIH, inmunosuprimidos, niños menores de 5 años, niños desnutridos, y ahí entramos en, bueno, se llama como el síndrome de hepatosplenomegalia, que puede ser también una malaria hiperreactiva, una tuberculosis con un compromiso del vaso, bueno, pero realmente el diagnóstico no es fácil y vamos a llegar a él es como buscando entre las miles opciones del síndrome febril prolongado con esplenomegalia. Entonces, nuevamente el diagnóstico, hacemos una muy buena historia clínica con su motivo de consulta, su anamnesis y sus antecedentes. Y si ustedes consideran o tienen la remota sospecha de que eso es leishmaniasis visceral, lo remiten a un nivel superior, ¿sí? Porque eso es una urgencia vital. Esto mata, ¿sí? Entonces ustedes lo remiten. Acuérdense que estos pacientes están pancitopénicos, ¿sí? Entonces ustedes lo remiten. No se quedan con él a hacerle pruebas ni nada. Mientras llega la ambulancia le pueden pedir el cuadro hemático, los tiempos de coagulación, creatinina, pruebitas hepáticas, su albúmina, sus proteínas, pero si no me salen los resultados no me importa, ese paciente se va, esto es una urgencia vital. Listo. El diagnóstico, ya una vez el paciente llegó al tercer nivel, porque esto no lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a quedar, acuérdense, esta gente se muere, entonces hay que hacer un examen parasitológico directo. ¿Se acuerdan que si teníamos una falla terapéutica o no teníamos criterios de clínicos de curación, teníamos que hacer un examen parasitológico directo? Pues son esos. El aspirado de médula es el que más se recomienda. Sin embargo, puede hacerse aspirado de vaso cuando el de médula me salió negativo o porque persista la clínica o porque era el que se usaba antes, el aspirado de vaso. Entonces, si en ese lugar tienen más experiencia haciendo aspirado de vaso, pues que hagan eso. Hacemos pruebas serológicas, IFI. Esa IFI tiene una sensibilidad mayor al 90%, pero se observan como relaciones que reacciones cruzadas débiles con leishmaniasis mucosa y con enfermedad de Chagas. Entonces, hay otra cosa que tienes, que esa prueba IFI puede darme negativa en pacientes con VIH. Lo bueno es que nosotros no la tenemos en... No, bueno, lo bueno no, lo malo, no la tenemos en nuestro país. Tenemos otras que son nuestras pruebas inmunocromatográficas, esto tampoco lo tenemos, que es la prueba ERICA 39 para leishmaniasis visceral. Listo. El tratamiento de este tipo de leishmania será el de primera línea para un paciente inmunoque. Vamos a dar anfotericina B liposomal, 3 miligramos por kilogramo día, en días 1 a 5, con 2 dosis adicionales en días 14 y 21, para una dosis total de 20 miligramos kilogramo. La dosis máxima diaria es de 250. Aquí tenemos para el paciente inmunosuprimido. Y aquí tenemos nuestra segunda línea. ¿Por qué no les voy a hacer énfasis en eso? Porque lo que les decía, este paciente se remite como una urgencia vital. Entonces no es competencia nuestra este tratamiento, a menos que quieran ser infectólogos o algo así. El seguimiento debe hacerse en un nivel complementario de atención. Es un paciente que se va a quedar hospitalizado y lo iremos, digamos, como siguiendo a través de su evolución clínica para darle un alta, y cuando salga le voy a hacer control a los 7, 14, 21, 28, 45, 90 días, a los 6 meses y luego cada 6 meses por 2 años. Listo, vamos a hablar de la leishmaniasis mucocutánea. La leishmaniasis mucocutánea tiene la característica de que se me va a presentar varios meses o muchos años después de que la lesión cutánea me cicatrizó. Generalmente son 2 años. El bichito que más me da esto es la Leishmania viana brasiliensis. Tenemos que en algunos pacientes, pero de hecho en la mayoría podemos encontrar la cicatriz o que ellos le cuentan, no, yo tuve una úlcera o un parche así, pero en muchos no vamos a encontrar una historia previa de la lesión cutánea. También puede haberse dado porque una metástasis vía hematórica o linfática de una lesión cutánea distante, o más raro porque, digamos, la que yo tenga la lesión cutánea se me extienda a un área mucosa. Entonces, las manifestaciones clínicas de estas son hiperemia nasal, nodulaciones, rinorrea y ulceración posterior, entonces que la persona dice que todo el tiempo tiene escurrimiento, y los sitios más frecuentes son la mucosa del tabique nasal. ¿Se acuerdan que esto da después de que yo tuve una cutánea? Entonces,
yo puedo encontrar una cicatriz que es muy característica y está hipopigmentada, es atrófica y se ve así, mire, con un borde hiperpigmentado. Y puede tener como líneas radiadas centrípetas. Bueno, esto sería como un paciente que se me presente con mucosa, con leishmaniasis mucosa, y esta sería la cicatriz. Entonces, si ven que tiene como un borde hiperpigmentado y que es como circular, entonces, si yo le sospecho al paciente y él me dice, ah, sí, mire, yo aquí tuve esta lesión, entonces uno va y mira y le encuentra eso. Las manifestaciones clínicas. Entonces, las lesiones que la persona va a referir en su nariz pueden estar asociadas a congestión, prurito, epistasis, disfonía, rinorrea, salida de costras y puede estar comprometiendo otras mucosas como la faringe, la laringe, el paladar, los labios. ¿Qué voy a encontrar? Además, o sea, puedo encontrar muchas cosas, ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Puedo encontrar el tema, edema, puedo encontrar que se aumenta por la infiltración la punta de la nariz, las nasales están engrosadas, que se extendió más allá del surco nasogeniano, que puede llegar a las mejillas, que perfore el tabique, que me haga una deformidad, en fin, que se me caiga la punta de la nariz, que se llama la nariz de tapir. No sé si se acuerdan. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? La rinoscopia nos va a revelar un eritema, edema de la mucosa, ulceraciones, podemos ver perforación, destrucción del tabique, destrucción de los tejidos blandos y realmente en lo que leía y en lo que nos decían en la clase, que no me acuerdo en qué semestre fue, generalmente las personas llegan como ya con cosas avanzadas, ¿sí? Son lesiones crónicas que son deformantes. Entonces, miren, ahí les puse unas fotos. Esto evidentemente es una deformación tremenda. Miren, aquí tenemos cómo se ve la mucosa, aquí vemos cómo se extendió más allá del surco nasogeniano, acá llegó a las mejillas, aquí ya no hay tabique, aquí vemos la afectación de la punta de la nariz y de las alas nasales, entonces ya saben más o menos cómo se ve. Los diagnósticos diferenciales, pues digamos que podemos verlos si están en el área nasal o la laringe. Entonces, a lo que más se nos va a parecer eso siempre va a ser como a trauma, a que la gente esté usando cocaína o vasopresores, o que tenga carcinomas, paracoxidomicosis, tuberculosis, el manejo. Aquí pasa lo mismo, la única lesión que nosotros podemos manejar en un primer nivel de atención va a ser la cutánea. Si nosotros sospechamos esta leishmania mucosa, debemos remitir. ¿Para qué? Para que le hagan una biopsia de la mucosa nasal, que se acuerdan que biopsia es solo en segundo nivel, donde le pueden hacer su inmunofluorescencia, su prueba indirecta de IFI, su PCR y la reacción de Montenegro, que digamos nos va a ayudar como con estos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque si yo le hago esta prueba y me sale positiva, pues no me hace como tal el diagnóstico de leishmania, pero me habla de que tuvo un contacto epidemiológico con ese parásito. En muchos lados mencionan que esta pruebita de Montenegro yo la puedo usar más bien es como para seguimiento. Entonces, por ejemplo, en cutánea la puedo usar no para el diagnóstico, sino para seguir al paciente porque creo que eso no se los conté, la prueba de Montenegro más o menos se positiviza a los 3 meses de que me haya a mí picado el vector y va a tener una negativa que va a ser progresiva si la persona recibió tratamiento. No se sabe cuánto tiempo, pero si uno recibe tratamiento, esa prueba debe negativizarse. Listo. El tratamiento. Entonces, bueno, se los voy a poner aquí. Son lo mismo, antimoniales pentavalentes en la misma dosis y en lo mismo por día. Y aquí estos se los pegué tal cual porque es como el tratamiento completo y lo que les decía, vean acá dicen tercer nivel, esto no es competencia nuestra, realmente es complejo, si lo quieren buscar ahí se los dejé pegadito. Listo, ahora vamos a hablar del chikungunya. ¿Siguen ahí, muchachos? Sí, Gerald. Sí. Voy a revisar el chat. ¿Quién está escuchando reggaetón? Ay, amigos, ¿yo qué puedo hacer? Listo, chikungunya. Bueno, primero decir que yo no sé cuál será la manera correcta de decir chikungunya porque la escriben de muchas maneras, entonces yo le voy a decir así, chikungunya.
La epidemiología, entonces aquí otra vez les tengo una premisa, y es que la guía de esto es una mierda. O sea, no hay una guía para profesionales médicos, esto lo tuve que sacar de una guía de bacteriología, porque me maté buscando una guía seria, nueva de chikungunya, y no tenemos. Entonces, ahí les dejo. Pero sí le hacemos seguimiento y notificación. Y tenemos en el boletín epidemiológico, lo que no tenemos de leishmania, sí lo tenemos de chikungunya, que es aquí por semanas, estamos viendo la presentación de casos. En el primer mes, de hecho, que es lo que está en la página del Instituto Nacional de Salud, nos preocupamos y dijimos, no, entonces aparte de dengue y coronavirus tenemos Zika, no, terrible, pero mira, aquí después, las siguientes semanas disminuyó y de hecho tenemos menos casos que en años anteriores, pues en lo que va del año, ¿no? Miren aquí lo mismo, el mapa que siempre les coloco, donde se encuentra estable en todo el país, en donde hay decremento en algunos municipios, y amarillo no hay en ningún lado, o sea que no aumenta. Ah, miren, eso también es importante. Hemos confirmado el 91% de los casos de todos los que se nos han presentado. Pero no los conté, la verdad, no saqué el total. Se los dejo. Aquí tenemos la descripción de los casos, que confirmados están 55 casos, sospechosos nos quedan 5. Tenemos que en mujeres fueron mitad y mitad, vamos 50% hombres, 50% mujeres, que se presentan más que todo, miren, en mayor de 65 años y que los gestantes y los niños menores de 5 años sean ahí parejo y que de hecho esto no lo vemos tanto en poblaciones indígenas. Listo. Es una enfermedad emergente transmitida por el Aedes aegypti. Sin embargo, el que más nos interesa en esta enfermedad, no en las otras, es el albopictus. Es el que más hemos visto transmitir, será el que la fotico del comienzo. Se describió por primera vez en un brote que hubo en Tanzania en 1952. Es un virus ARN del género alfavirus de la familia Togaviridae y es una enfermedad endémica de África y del sudeste de Asia e India. Esta enfermedad como tal no es endémica de nosotros, pero sí hemos tenido brotes. Tenemos que la transmisión puede darse de todas esas maneras. Vertical, está documentada muy rara vez, puede darse in útero, puede darse en intrapar. A través de la lactancia materna no hay evidencias. Esto de nosocomial no sé a qué se refiere, no lo he mencionado en la guía. Y teóricas, pues evidentemente puede darse a través de transfusiones de trasplante de órganos, pero de esto tampoco tenemos reportes, pues, pero pues claramente puede transmitirse. Aquí lo que vemos es el ciclo que va a hacer el mosquito. Entonces la persona, pues la pica un mosquito, tiene viremia los primeros 5 días, viene otro mosquito y lo pica y digamos que el mosquito pasa, ¿no? Entonces a él se le va el virus y él va periodo ahí de incubación extrínseco, su periodo intrínseco y él viene y pum, pica a otro humano y así se va transmitiendo la enfermedad. La mortalidad, como tal el chikungunya, no se considera fatal, ¿sí? Sin embargo, entre 2005 y 2006 tuvimos 200 muertes asociadas a este virus, pero eso no se dio aquí, se dio por allá en la isla de La Reunión, que no sé dónde queda. En Colombia, nosotros tuvimos nuestros primeros casos acá en 2014, de allá hasta acá se han presentado 6 muertes y este año no tenemos ninguna. La clínica. Esta enfermedad está, digamos que, en 3 etapas. Tengo una fase aguda que me va a durar de 2 a 10 días, tengo una fase subaguda que me va a durar entre 10 días y 3 meses y tengo una fase crónica que me puede aparecer a los 3 meses y durar hasta 3 años. La duración normal es 7 a 10 días. Es una enfermedad que pocas veces se vuelve severa, pero que puede terminar en altalgias recurrentes y puede llevar a debilidad persistente por meses y años, que es la forma crónica que nos va a deteriorar la calidad de vida de las personas que la tienen. La artralgia, digamos que el cuadro o la tríada mágica de nuestro amigo el Zika, bueno, le voy a decir chikungunya porque si no, no se entiende. Es la artralgia severa de comienzo agudo o comienzo súbito, el rash y la fiebre. ¿Se acuerdan que yo en dengue se había dicho que había como un tipo de rash más o menos? Pues no, aquí no. Y que en el Zika el rash picaba y eso, acá no hay descripciones de cómo es el rash. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estamos pensando en que alguien puede tener
chikungunya, Zika o algunos. Debo pensar que esa vaina puede ser dengue. Y que el dengue, ¿qué pasa? El dengue mata. Entonces, así ustedes creen que tiene chikungunya, lo que deben hacer es buscarle los signos de alarma que les puse en 2500 tablas en la presentación pasada. ¿Por qué? Porque eso puede ser un dengue y se me puede complicar. Entonces yo digo, sí, esto tiene cara de Zika, esto tiene cara de chikungunya, pero esta cosa puede ser un dengue, entonces yo le busco signos de alarma y me quedo tranquilo. Vamos a tener aquí como un mapita de cómo se da, ¿se acuerdan? Agudo de 100 días, subaguda más de 10 días y la crónica se nos va a dar en meses. Las manifestaciones agudas típicas son después del periodo de incubación, que van de 0 a 10 días, van a ser fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de espalda, el rash cutáneo, dolor muscular, la poliartralgia, es lo típico, es lo que generalmente vamos a ver. Hay manifestaciones atípicas que van a requerir otro tipo de manejos que solo se dan en el 0,3% de los casos y pueden deberse a un efecto directo del virus, a una respuesta inmunológica frente al virus o por toxicidad de algún medicamento que se esté mezclando o que se esté tomando en el momento de la infección. Puede haber alteraciones de la piel, que se me hagan úlceras, que mejor dicho ya me afecte el sistema nervioso, tenga convulsiones o esa persona me haga arritmias, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, pero lo que les decía, el chikungunya es una enfermedad que poco se complica. La clínica, pues las voy a tener por fases, acuérdense, la subaguda de 10 a 3 meses, ya vimos esta, ¿no? Que es la de la típica, que es la aguda. Pues la subaguda que va de 10 a 3 meses. Vamos a tener una exacerbación de los síntomas que se manifestaron en la fase aguda, con un mayor compromiso articular, tendinoso y ocular. Y se caracteriza por la presencia de trastornos vasculares, reumatológicos, cambios oculares, de fatiga y depresión. Más adelante vamos a ver que esta gente que está en etapas subagudas y crónicas, casi nunca el médico que lo ve por primera vez le dice, no, es que tú tuviste chikungunya, entonces esto es una fase subaguda y crónica, sino que son pacientes que generalmente terminan siendo vistos por medicina interna o por reumatología y allá pues se les hace su diagnóstico de un chikungunya en otra fase. La crónica puede ir hasta 3 años, lo que les decía, miren, ellos terminan en medicina interna y reumatología y las principales manifestaciones son la artritis, ¿sí? Que los llevan a una disminución de su productividad y una alteración completamente de su calidad de vida y que esa gente vive fatigada, o sea, es una enfermedad desgastante. Las principales complicaciones del chikungunya son falla respiratoria, que tenga una descompensación cardiovascular. Por ejemplo, un paciente hipertenso puede terminarme en un infarto agudo de miocardio, puedo tener meningoencefalitis, puedo tener alteraciones del sistema nervioso central, puedo hacer hepatitis y hacer descamaciones cutáneas severas, como lesiones bulosas, que empieza a descamar. ¿Y en qué personas a mí me va a pasar esto? O sea, ¿en qué personas yo puedo tener manifestaciones graves? ¿Se acuerdan que les dije que eso no es frecuente? Pues en los neonatos, que son niñitos de madres que estaban en fase de viremia, 4 días antes del parto o menos, los menores de 1 añito, los mayores de 65 años y las personas con comorbilidades, los diabéticos, hipertensos, VIH, enfermedades hematológicas, personas que se me pueden complicar. Bueno, vamos a hablar de las definiciones. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, como el de la mayoría de las enfermedades que hemos hablado, y un caso sospechoso va a ser cuando tengo un paciente con fiebre, con dolor articular severo, que le comenzó de manera aguda, tiene rash, y yo no encuentro otras condiciones médicas que lo expliquen y ya descarté el dengue. Acuérdense de esto siempre, por Dios, hay que descartar el dengue, porque la gente se muere porque tiene dengue. Reside en un municipio donde no se han confirmado, digamos, casos de chikungunya por laboratorio en esa región. Lo que yo entiendo ahí es que si yo estoy en un lugar donde hay chikungunya a la vuelta de la esquina, pues realmente todos los casos serían casos confirmados por clínica y no sospechosos. Es lo mismo, un paciente, para el caso confirmado por clínica, paciente con fiebre, dolor articular severo, de inicio agudo, rash, no tiene dengue ni otras condiciones médicas que me expliquen eso. Y él sí me reside en un municipio donde me circula el virus. Entonces yo ahí digo, eso es un caso confirmado por clínica. Siempre tengo casos confirmados por laboratorio. Miren, aquí hay un montón de pruebas, aislamiento viral, detección de ARN, pero lo que usamos acá es la IgM. Y ahorita vamos a ver cómo se comporta. El diagnóstico.
Entonces, todo buen diagnóstico empieza en una buena historia clínica. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico exhaustivo, viendo cuándo inició la fiebre, cuándo inició las artralgias, el rash, buscando signos de alarma pensando que puede ser un dengue y pues considerando los otros diagnósticos diferenciales del síndrome febril agudo. Los exámenes específicos para... Uy, creo que escribió alguien. A ver. Bueno, ya me devuelvo, Sebastián Montalegre. ¿Es esto lo que me estás preguntando? Lo de el aumento de 4 veces el título de anticuerpos específicos para IgG, chikungunya en muestras variadas con diferencia de 15 días entre las tomas de estas. Esto no es una manera de hacer el diagnóstico. Lo que yo entiendo de estas confirmaciones por laboratorio es que son cosas que uso para estudios epidemiológicos y demás, pero esto no es algo que se haga de manera frecuente. A mí que me cambiaron el contrato de más de un mes por fuera. Perdón por no poderte responder tu pregunta. Ay, me perdí. Acá. Entonces, si ven, miren, esto era lo que les decía, estos exámenes que les mostré acá realmente no son exámenes que yo use para confirmar la enfermedad de manera rutinaria. Digamos que lo hago en casos aislados, cuando ve esta persona porque en San Andrés le dio esto, si no ha viajado, o cuando es alguien lleno de comorbilidades, cuando es un caso atípico, alguien se me complicó, o cuando, por ejemplo, aquí nos llegó a nosotros este virus que no era nuestro, entonces ahí también lo hacemos, pero no es algo que lo hagamos típico, lo que hacemos típico es la IgM, que ya lo vamos a ver. Entonces tenemos que comprender cuándo es el momento adecuado para tomar las pruebas de acuerdo al comportamiento de la viremia y de la respuesta inmune. Entonces vean, aquí está la viremia, el día 0 es cuando aparecen los síntomas, ¿sí? Entonces vemos que la viremia llega a su punto máximo y ahí empiezan los síntomas y en los primeros 10 días va a caer. Más o menos al día 4, día 5 ya voy a tener presencia de IgM y hasta el día 7, pero seguramente el 10 ya tenga una IgG. Entonces aquí lo único que dice es que la IgM la uso para la primera o para la fase aguda y la prueba específica de IgG la voy a usar en fases crónicas. Pruebas confirmatorias para chikungunya son las que ya les mostré allá atrás. Aquí dice que hasta los se les pueden hacer estas pruebas, que es para detección de virus en zonas, y realmente esto es más como para estudios científicos y para descripciones epidemiológicas que para otra cosa, o cuando un paciente se me complique, lo que les digo, en los 6 años que lleva el chikungunya aquí hemos tenido 6 muertes, entonces realmente esto no se hace. Las pruebas, entonces, llegamos a nuestra amada prueba serológica. La prueba serológica es la que usamos para detección de IgM y esta la hacemos en la fase aguda y lo mejor es que la hagamos entre las muestras las tomamos en el 6º y en el 8º día de inicio de la enfermedad para tener la IgM en su nivel más alto. Esto es lo mismo, miren, aquí les especifico esos exámenes que están acá, pero pues no, yo voy a hablar de eso. Y ahí hay una tabla, si lo quieren ver después, pero eso no lo hacemos. Entonces, la interpretación de los resultados de la IgM va a ser la siguiente. Si a mí es negativa y yo tomé esa muestra antes o el día 6, la interpreto como un resultado no conclusivo. Entonces, ¿qué hago? Solicito una nueva muestra a los 8 días de que hayan empezado los síntomas, ¿sí? Entonces, con esta decido, ¿sí? Si sale positiva, pues listo, estoy hablando de chikungunya, y si no, pues es un caso descartado. Luego, si la muestra fue tomada por encima del día 6, la interpreto, uy, esto no lo arreglé, bueno, ahí la interpreto como, si me sale negativa y fue por encima del día 6, entonces eso es un caso descartado de chikungunya, ¿sí? Y si la IgM, la primera que tomo, y acuérdense que tiene que ser después del día 6, si me sale positiva, entonces tomo una muestra 2 o 3 semanas después de la primera muestra
Y si me sale otra vez positiva, confirmo el diagnóstico. Y si me sale negativa, lo descarto. Igual, para cuando ustedes hagan esto, seguramente ese paciente ya salió de su fase aguda y ya no va a tener síntomas. Es lo que realmente pasa. Esto lo tengo que corregir porque no lo cambié, pero entonces es tomar. Es que no tiene chikungunya, lo descarto. Si me sale positivo, como otra muestra a 3 semanas después de la primera muestra y ahí defino si es positivo o descarto. Entonces el tratamiento. El tratamiento, digamos que generalmente se hace en un primer nivel, que es un manejo ambulatorio en el que le doy los signos de alarma, informo a los pacientes sobre cuidados ambulatorios, que son los mismos que en dengue, que es abundante líquidos vía oral, que mantenga, que coma, que use para el dolor acetaminofén. Aquí sí podemos cambiar el esquema, pero unos días después, que use acetaminofén, que no vaya a usar por nada del mundo ASA y ya, por saber las razones por las que debería reconsultar. En segundo nivel es cuando ingresa un paciente a observación por las siguientes cosas, porque tiene morbilidad agregada, es decir, es un comorbilidades, yo lo entro. Una mujer que está en un periodo de periparto. Periparto, no trabajo de parto, ¿listo? Si ya está pero no está en trabajo de parto, me la quedo en un segundo nivel. Si tiene signos de alarma o es referida desde un primer nivel y para cosas de referencia y contrarreferencia. Y en el tercer nivel, tercer y cuarto, de una que estaba en caso de niña, 4 días con él, de un niñito, y los casos sospechosos de morbilidad agregada, para enfermedades de base que están descompensadas, casos sospechosos que tengan manifestaciones atípicas como cardiológica, neurológica, ese paciente tiene bloqueo, y una mujer que es lo que decía, ¿se acuerdan? Que periparto me la puedo quedar en segundo nivel, pero si está en trabajo de parto yo la remito. Ahí dice eso. Pero pues no sé qué tan así sea, no sé si saco el niño y la remito o qué. El manejo según la fase de la enfermedad también es importante y acá caer en lo mismo. Esta no es como la leishmania, como la malaria, sino es como el dengue, es un tratamiento que es sintomático y me dependerá de en qué fase de la enfermedad me encuentre, las manifestaciones clínicas, si estoy hablando, por ejemplo, de un recién nacido, una mujer embarazada, si tiene o no tiene signos de alarma, entonces voy a ver en dónde lo dejo. En el primer nivel, ¿se acuerdan? Ya vimos qué pacientes se quedan en primer nivel, los que no tienen comorbilidades, las que no están embarazadas, los que no tienen criterios como de signos de alarma, perdón. Entonces les doy reposo, evalúo su estado de hidratación, el dolor lo manejo con acetaminofén, pero el dolor articular puede llegar a ser muy severo, entonces puedo dar AINES. ¿Cuándo puedo dar AINES? En el día 7. Yo en el día 7 ya me debí dar cuenta si eso era un dengue o era un chikungunya. Para la erupción y el prurito es lo mismo que en Zika, usar lociones a base de óxido de zinc o lociones refrescantes, humectantes de aloe vera, mentol, alcanfor, usar compresas húmedas y lo mismo es informar al paciente sobre cuáles son los signos de alarma. Acá dice que no debemos usar corticosteroides por vía tópica en mi sistema y no usar ácido acetil salicílico, aspirina, y es la misma razón, la probabilidad de que me haga síndrome de Reye. Los signos de alarma que debemos darle a la gente y que debemos estar buscando en un paciente es que la fiebre persista por más de 5 días, que tenga un dolor abdominal intenso y continuo, que vomite y no tolere la vía oral. Esto, miren, siempre puede ser dengue. Petequias, hemorragias subcutáneas, que tenga alteración del estado de conciencia, mareo postural, que el dolor articular sea incapacitante por más de 5 días, que empiece a tener extremidades frías. Acuérdense que esto puede dar complicaciones neurológicas, que no esté orinando, que esté sangrando y en los recién nacidos. El tratamiento en la fase subaguda o en la fase crónica, digamos que tampoco es competencia nuestra, porque lo que les decía, la principal manifestación o esto lo van a diagnosticar es los internistas y los reumatólogos. Entonces será un manejo sobre la artritis, ¿sí? No es un paciente nuestro tampoco. Y el severo, esto es lo mismo, un paciente que tenga manifestaciones atípicas o severas. No,
Lo debo remitir a un tercer nivel y se manejará de acuerdo a las manifestaciones clínicas severas que presente, ¿sí? Generalmente va a estar manejado por muchos especialistas. Listo. Vamos a hablar de Chagas. ¿Cómo van, amiguitos? ¿Ya están cansados? ¿Me siguen escuchando? Vamos bien, Jerry. Bueno, entonces vamos con Chagas. De Chagas lo saqué de las memorias de Chagas, que es nuestra guía de 2013, y lo mismo del boletín epidemiológico y de la página del Instituto Nacional de Salud para la Epidemiología. Entonces, la enfermedad de Chagas es el resultado. Bueno, una aclaración importante. Hay muchas formas de Chagas, que ya más adelante se las voy a mencionar. Pero como esto está tan largo, o sea, realmente yo solo les voy a hablar de Chagas agudo, que me parece a mí es como al que nosotros nos podemos ver enfrentados en un rural o haciendo atención primaria o en centros aislados de salud. Sí tenemos que aprender a sospechar un Chagas que sea crónico en su manifestación cardíaca y demás, pero no va a ser competencia nuestra ni diagnosticarlo ni manejarlo. Entonces, sí debemos aprender a sospecharlo, pero no va a ser la temática de esta charla, porque si no, esto sería larguísimo, ya creo que llevamos como una hora acá. Entonces, la enfermedad de Chagas es el resultado de la infección por el Trypanosoma cruzi. Afecta más que todas las poblaciones de América del Sur y América Central, rural también, y los vectores más importantes son este amiguito que es el triatomino. Allí tenemos al Trypanosoma. Con respecto a la epidemiología, entonces Chagas, tenemos un caso notificado, un caso que fue confirmado, 3 que eran probables, 3 que se descartaron, entonces por eso nos quedó solo uno, en lo que va de este año. Este reporte es en periodo epidemiológico, entonces es del primer mes, esto es enero. En este amiguito, no, en el boletín epidemiológico semanal no teníamos mucha información de Chagas. Acá tenemos que el único caso que hemos pues tenido fue en Sucre, que aquí sí tenemos en amarillito como los departamentos con casos, no tenemos casos en otro lugar por ahora. Vemos que este único caso de Chagas que hemos tenido fue letal. Y ya. Se localiza únicamente en América, desde el sur de Estados Unidos hasta Chile y Argentina, y los departamentos nuestros con mayor endemia son Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Arauca, y últimamente lo hemos visto metido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces tenemos que entre 15 a 17 millones de personas se ven infectadas al año en América por Chagas y que 50.000 de estas personas se mueren. Y que al menos 100 millones están en riesgo de infectarse, y por otro lado, miren, 2 millones de mujeres que pueden quedar embarazadas están infectadas con Trypanosoma cruzi y pueden o transmitirán la infección al feto vía transplacentaria. La transmisión la tenemos de 4 formas: vectorial, que es la que ya conocemos, la transmisión oral, como un tip para sospechar la transmisión oral es cuando tenemos la presencia simultánea de 2 o más casos agudos que tienen un nexo epidemiológico, o cuando ese cuadro es muy severo, ¿sí? Por ejemplo, el que tenemos acá quizás haya sido un caso de transmisión oral, y por ejemplo cuando creemos que esa persona en la residencia que está no tiene ocurrencia de otros casos de Chagas, entonces podemos pensar en transmisión oral. La transfusional y la vertical, que se dará a través de la placenta y leche materna. Los periodos de incubación también dependen de cuál es la vía de transmisión. Está la vectorial, que es de 5 a 15, la transfusional, que se dará de 30 a 40, la vertical, que depende si es intraparto o congénita, y la oral, que será de 3 a 22 días. Acá es donde llegamos a lo que les decía al comienzo. Hay 3 formas de Chagas y el Chagas crónico tiene otras formas. Entonces está la fase aguda, la fase crónica y la fase indeterminada. Para esta charla vamos a hablar solo de fase aguda. Chagas agudo, tenemos que la fase aguda nos va a dar entre 7 y 84 días.
que va a ser de fácil detección, mucho más fácil que la crónica, y que el paciente se nos va a presentar en el periodo febril, mientras que la fase crónica, miren, puede darse entre 10 y 30 años después. Es de muy difícil detección y aquí entre estas fases crónicas tenemos esta indeterminada y las que son el 70%, y las crónicas que pueden ser cardíacas o digestivas, que es como generalmente se diagnostican. La fase aguda, entonces, es porque el parásito se encuentra circulando como en altas cantidades en sangre, entonces es detectable. Vamos a tener que es un paciente que persiste febril hasta por 12 semanas y que los signos y síntomas pueden desaparecer espontáneamente. Y la mayoría, o sea, oigan, esto es tan terrible, amigos, la mayoría va a progresar a una fase crónica, ¿sí? Solo vamos a diagnosticar al 1 o al 2% de los pacientes en la fase aguda. La fase clínica aguda, lo que vamos a encontrar es el signo de Romaña. El signo de Romaña está en el 45% de los casos y es una infección, es como por donde entró el bicho, ¿sí? O sea, si entró por el ojo, signo de Romaña, si entró por la piel, signo del chagoma. Entonces, Romaña es una infección aguda e hinchazón del ojo derecho. Yo lo busqué en varios libros, hasta en el libro del profe Botero, y aparece así. Es una inflamación del ojo derecho. Porque el derecho, no sé, igual puede ser unilateral, puede ser bipalpebral, puede ser elástico, indoloro, ¿sí? Puede estar el ojito acompañado de una coloración roja o violácea, al igual que el párpado, puede estar congestivo ese ojo, puede no estar congestivo, pero pues el signo se describe así, como infección aguda e hinchazón del ojo derecho. Este signo resuelve espontáneamente generalmente a las 2 o 3 semanas, o sea, la gente sí se va a dar cuenta que tuvo eso. Y el chagoma solo va a estar aproximadamente en el 2% de las personas y es porque la penetración del parásito se dio a través de la piel. ¿Qué es el chagoma? Es una induración, ¿sí? O un nódulo subcutáneo que está eritematoso, que es duro y es indoloro. Puede también tener fiebre y adenopatías. Acá tenemos otros síntomas que se nos pueden presentar, que son edemas, cefaleas, también la encuentro bastante. El síndrome febril va a estar presente en el 50% de los casos. Signos de falla cardíaca con miocarditis también se me pueden dar en el evento o en la fase aguda, y las mialgias también las puedo tener. Entonces, miren, aquí hay una fotico del signo de Romaña. Entonces, ven, este ojo está solo inflamado, pero no está eritematoso. Este sí está un poquito. Y aquí tenemos otra imagen. A veces no es tan escandaloso ese signo de Romaña, o como acá, que es casi imperceptible. Y aquí imaginémonos que vemos el chagoma, que es como una bolita ahí subcutánea. La miocarditis en fase aguda, lo que les decía, sí se puede presentar, entonces tenemos que pedir un electrocardiograma y lo que más, digamos, vamos a encontrar va a ser un bloqueo de rama derecha o extrasístoles ventriculares o todo lo que sale en esta imagen, una prolongación del segmento PR, una disminución del voltaje, cambios en la onda T o que se nos prolongue el intervalo QT, que se nos invierta la P, ¿sí? Y estos casos de miocarditis aguda suelen asociarse a todo el cuadro, o sea, todo el combo, ¿sí? Todo el combo de Chagas. Es gente que hace astenia, hace mialgias, hace cefalea, tiene fiebre, puede también hacernos meningoencefalitis, encefalitis, trastornos hidroelectrolíticos, diarrea, ¿sí? Entonces también es un cuadro muy amplio. El diagnóstico, entonces, muchas veces diagnosticar el Chagas agudo va a pasar desapercibido, pero es importante que nosotros tengamos las herramientas suficientes para sospechar cuando hay fiebre en zonas endémicas. ¿Solo está? Bueno, qué pena, amiguitos, ya volví. Entonces, tenemos métodos de diagnóstico. Vamos a ver, tenemos métodos directos. Los métodos directos son los que van a ver como tal la presencia del parásito, van a detectar la presencia del parásito, que están indicados en la fase aguda y que son la detección del tripanosoma fresco. ¿También? Sí. Del tripanosoma fresco. Esto se puede hacer con métodos de concentración y con método de gota gruesa. Entonces, miren, el método directo está la detección del tripanosoma fresco, que es nuestra primera alternativa de
de diagnóstico porque es rápida, porque es barata, porque es fácil y es más sensible que el extendido. Y entonces lo que yo hago aquí es, yo cojo sangre, pongo entre lámina y laminilla, la coloco en el microscopio y tengo que examinar una cantidad de campos. Lo ideal es que el paciente esté febril en el momento en que yo tomo la muestra, pues para que tenga una alta concentración de parásitos en sangre. Los métodos de concentración, digamos, los uso cuando el examen directo es negativo. Entonces, estos son como los tres tipos que existen, pero de lo que hablan es que yo cojo la sangre y la pongo a veces sí y a veces no en un tarrito con anticoagulante y esa vaina la centrifugo y cojo ¿cómo se dice eso? Pues lo que sale del centrifugado, no sé, bueno, el suero del centrifugado. Y eso también lo pongo entre la laminilla y voy y lo observo, pero es por un metro de concentración. Y la gota gruesa, la verdad, la gota gruesa y el extendido no tienen como tanta sensibilidad en el diagnóstico del Chagas agudo. Miren, aquí así se ve. La detección del tripanosoma en fresco. Acá tenemos otras maneras de hacer el diagnóstico, que son los métodos indirectos. Entonces, estos métodos lo que hacen es mejorarme la sensibilidad a través de la multiplicación de los parásitos, que puede ser a través del vector, entonces sería un diagnóstico, o a través de un medio de cultivo apropiado. Entonces, el senodiagnóstico, lo que yo entendí es que yo no sé si se hará así, bueno, pero yo creo que yo pongo un mosquito sanito a picar y luego estudio ese mosquito y multiplico ¿el qué? El parásito. Porque es eso, es buscar en los mosquitos para que el parásito se reproduzca. Puedo hacer hemocultivos y puedo hacer reacción en cadena de la polimerasa. Entonces tenemos métodos directos, entre los que usamos está la detección de IgG y la detección de IgM. Entonces IgG, ustedes saben que el Chagas tiene una fase crónica, entonces tenemos estas opciones. Y tenemos también los anticuerpos IgM que van a ser en fase aguda, pero aquí el problema, nosotros no tenemos esto. Sí, esto no está disponible en nuestro país, ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico acá. La fase aguda, entonces, en todo paciente que tenga fiebre y que yo esté en una zona donde tengo ya casos confirmados a través del laboratorio, pues va a ser un caso sospechoso. Miren, aquí es a lo que llegamos. Entonces, tengo una sospecha de una infección por Chagas. Es un paciente con un síndrome febril, ¿sí? Entonces, voy a ver de qué o de dónde salió. Entonces, me voy por acá. Puede ser transmisión vectorial, entonces tiene que venir de un municipio que tenga el nexo epidemiológico, que tenga un familiar que tenga el antecedente de una serología positiva de Chagas, o que tengan una vivienda con techo de palma, paredes, piso en barro, ¿sí? Que sea de un área rural, pues que tenga Chagas. La transmisión oral, pues cuando yo detecto que tengo varios casos, y pues los otros que pueden ser por transfusión, pero pues esto es menos frecuente, o una transmisión vertical. ¿Y ahí qué hago? Tengo que confirmar el diagnóstico. Sí, por un método de diagnóstico tengo que confirmar. Cuando yo confirme el caso, voy a estudiar qué compromisos de órganos puede tener esa persona. Entonces, miren, acá yo me voy desde el cuadro hemático, el uroanálisis, las pruebas de función hepática, radiografía de tórax. Acuérdense que la gente puede hacer compromiso cardíaco en la forma aguda también. El electrocardiograma, pruebas de coagulación, endoscopia digestiva, porque sí me puede hacer compromiso digestivo, y un estudio ecocardiográfico con Doppler, siempre. Esto del estudio del líquido cefalorraquídeo, digamos que yo lo debo examinar de acuerdo a cómo se esté presentando el paciente, no se lo voy a hacer a todos. Voy a tratar de agrandar esto, porque la verdad no encontré otra manera de pegarlo. No, miren que sí se puede. Este es el algoritmo de las pruebas diagnósticas que voy a usar. Entonces, fase aguda, ¿cierto? 6 a 8 semanas, puede estar hasta 12 semanas con fiebre. Entonces tiene el nexo epidemiológico o el antecedente epidemiológico y más encima tiene la clínica. Entonces yo me voy un examen en fresco o un examen serológico,
¿sí? Entonces, examen en fresco. ¿Se acuerdan que era observarlo directo? Entonces, si me da positivo, ya, eso es un caso confirmado. Si me da negativo, se lo repito a los 3 días. ¿Pero cómo? Con el método de concentración. ¿Se acuerda que es sacar la sangre, ponerla en un tubito? Eso tiene indicaciones porque hay 3 métodos de concentración. Entonces, dependerá de los recursos que yo tenga. Entonces, si en este método de concentración me da positivo, listo, confirmé el caso. Si me da negativo, repito en días sucesivos. Y vuelve y me da negativo, ya voy a pasar a esos superdiagnósticos que les decía que son indirectos, que es por hemocultivo o por senodiagnóstico. Y pues ahí claramente voy a hablar de si es positivo o es negativo. Entonces vamos por el lado de las pruebas serológicas. Entonces, tiene la fiebre, tengo la epidemiología, la clínica, me voy por el lado serológico. Veo los cambios de IgG, o sea, la IgG me va a salir positiva. Lo bueno es que como el paciente ya lleva más de 6 semanas con fiebre, ya tenemos IgG. Esta es la que sí tenemos disponible en nuestro país, IgM no. Entonces la hago, si me sale negativa, descarto el caso. Pero mire, si esta belleza me sale positiva, tengo que confirmarla con una prueba IFI, ¿sí? Si me sale positiva, sigue siendo un caso probable, entonces tengo que volver a repetir una IgG para ver cómo están los títulos, si aumentan o no, si aumentan es positiva. Y si yo hago todo esto por el que me fui de diagnóstico serológico, puedo también terminar en esto, en un senodiagnóstico o hemocultivo, o sea, en pruebas indirectas. Realmente a mí me parece que este lado es más fácil y de hecho es el examen que tenemos recomendado para su diagnóstico, que es el examen directo en fresco. Ay, ahora ya no sé cómo me salgo de la lupa. Ah, ya, listo. Entonces, vamos con el tratamiento. Ya les dije que yo les voy a hablar del tratamiento en fase aguda. Entonces, el tratamiento es una urgencia médica. El tratamiento etiológico que está indicado en todos los casos es o benzonidazol o nifurtimox. Pues el benzonidazol viene en comprimidos de 100 miligramos, la dosis es de 5 a 10 miligramos día kilogramo, que se distribuye en 2 o 3 tomas, cada 12 u 8 horas por 60 días. La dosis máxima recomendada día es de 300 miligramos. Aquí está como debe ser la distribución de dosis en adultos, que es la misma que está aquí. Los efectos secundarios, pues realmente el lío es que tiene un margen terapéutico estrecho, más que todo en adultos, por eso yo me debo apegar a que a los adultos solo les doy 5 miligramos por kilogramo, por este tema del margen estrecho. Entonces voy a tener como afectaciones gastrointestinales principalmente, que van a ser náuseas, vómito, anorexia, diarrea. Puedo tener depresión medular, dermatitis, que me haga neuropatía periférica, pero esto es más que todo cuando yo me excedo con la dosis. Entonces, acuérdense que el margen terapéutico es estrecho, entonces en adultos soy juicioso y le pongo solo 5 miligramos por kilogramo día. El Nifurtimox viene en comprimidos de 120 miligramos y la dosis en adultos es de 5 a 8 miligramos kilogramo día durante 60 días en 2 o 3 tomas, y en los niños es de 10 miligramos kilogramo día por 60 días. Los efectos secundarios son más como los mismos que están asociados al benzonidazol y generan es como menos tolerancia en el sistema digestivo. Entonces voy a tener más anorexia, más pérdida de peso, etcétera. Y para disminuir el riesgo de aparición, lo que yo puedo hacer es hacer como un aumento gradual del medicamento. Entonces el primer día le doy un cuarto de la dosis óptima, el segundo y tercero le doy la mitad y al cuarto día yo le doy con dosis máxima, para no como darle todo de una. El seguimiento de paciente es semanal y siempre va a ser buscando estos signos de intolerancia al medicamento. Siempre, siempre, siempre antes de iniciar el tratamiento debemos hacer estos exámenes, ¿sí? Pero también los debemos hacer a los 20 días y una vez finalizados. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a presentar los efectos tóxicos. O sea, se han hecho como curvitas de a los cuántos días del tratamiento es que se presenta en afectaciones de las plaquetas, de la función hepática o de la función renal, y son al inicio del tratamiento, a los 20 días y cuando acabo. Entonces se recomienda la suspensión de la ingestión de bebidas alcohólicas porque tiene efecto antabús, que es el mismo efecto disulfiram. El objetivo del tratamiento es eliminar o reducir la carga parasitaria del trypanosoma. Entonces el seguimiento, lo que vamos a hacer es no vamos a utilizar un criterio de negativización parasitológica, sino el de negativización serológica, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 resultados negativos en por lo menos 2 reacciones serológicas que son consecutivas como la IFI,
que sean semestrales o anualmente, yo voy a decir que es un paciente que ya se curó. Y el tiempo necesario para que se me negativice va a ser muy variable, dependerá del paciente. En infección congénita es 1 año, en personas tratadas en fase aguda será de 3 a 5 años, en pacientes crónicos recientes de 5 a 10, en pacientes que han permanecido infectados por muchos años, pues van a ser hasta 20 años. Entonces, realmente este seguimiento tampoco es probable que lo hagamos nosotros, son seguimientos de infectología o de la especialidad que corresponda. Ay, miren, ya acabé. Ya, amigos, ya acabé. Eso fue todo. Jerry, una pregunta. Con el signo de Romaña, ¿hay algo en específico del mismo signo, pues del edema palpebral, que nos haga pensar que es por Chagas y que no sea, por ejemplo, por otras causas más frecuentes como un angioedema o no sé? No, David. No hay como algo que sea propio de que sea el signo de Romaña, no. Lo que te decía, que se presente en el ojo derecho. ¿Cuál es la razón fisiopatológica? No la sé. Pero yo busqué lo mismo, porque a uno se le puede hinchar un ojo por cualquier otra razón. Y lo único que describían que será el tiempo de duración, que es hasta 2 y 3 semanas, y que sea una persona de un área endémica. De resto, no hay algo que lo haga diferente al edema palpebral causado por otra patología. Por ejemplo, si tengo un paciente que viene de zona endémica de Chagas y tiene signo de Romaña, pero no tiene nada más, no tiene ni fiebre, ni cefalea, ni mialgia. Igual lo ideal, lo recomendado es hacerle el examen en fresco y buscarle el Chagas. Sí, claro. Sí, sí. Si tú se lo haces, pues igual le indagas de que si ha tenido fiebre, pero igual la fiebre solo se me va a presentar en el 50% de los casos, ¿sí? Entonces, yo debo descartar que eso no sea un Chagas. Además, el Chagas que no se trata tiene consecuencias terribles, entonces sí, sería un examen directo, es un caso sospechoso. Gracias. ¿Tienen más preguntas, amigos? Estoy leyendo el chat. Mi mamá era la que estaba escuchando el reggaetón, no soy yo. Y lo del PAC, eso está en veremos, Juan Pedro. Me tienen muy estresadas la organización de tus clases de administración, así que no. Bueno, nadie tiene más preguntas, amigos. Porque si no, entonces damos por terminada. Qué pena lo largo.